muy difícil hablar de la Argentina sin remitirnos inmediatamente con nuestra mirada, con nuestro pensamiento, a qué le ocurre al resto de Latinoamérica. Hay, por distintas situaciones, una afinidad muy grande entre la Argentina y Venezuela por los procesos históricos que han ido viviendo. Por eso, en esta oportunidad y cuando siguen revoloteando muchos temas que afligen no solo a los argentinos, a todos los americanos, a la humanidad entera, hemos convocado a una diputada de la Asamblea Nacional Venezolana, a Carmen Borqués. Hola. Bienvenida. Muchas gracias. Carmen es filósofa, es historiadora, alguien que viene siguiendo todo el proceso latinoamericano y a quien hemos convocado precisamente para que nos dé una mirada. ¿Por qué hay que defender hoy a la humanidad? Porque la humanidad está en peligro de desaparecer. Si hay una especie que está en peligro de extinción es precisamente la especie humana. Realmente vivimos momentos muy difíciles. El modo de producción del capitalismo ya ha sobrepasado con creces el nivel de reproducción de la vida material, de la vida de la naturaleza. Y si se mantiene este mismo modelo de producción por unos 50 años más, pues la humanidad ya estará al borde de su desaparición. Pero aparte de eso, del daño a la naturaleza, del agotamiento de los recursos naturales e incluso de la reproducción hasta misma del oxígeno, porque ya sabemos además todos los altísimos niveles de contaminación que produce el modelo capitalista, está también la defensa de aquellos pueblos que hoy día están luchando en distintas partes del mundo por su independencia, por su soberanía, por el respeto a su autodeterminación. Tenemos entonces que juntar esfuerzos para poder defender para defender. Además, Carmen forma parte de la red de intelectuales y de artistas en defensa de la humanidad y por eso tiene ese claro concepto, sí, claro, sobre lo que significa hoy la defensa, ¿no? Ricardo. Estamos viviendo una situación particular en América Latina. Sin ir más lejos, ayer, en horas del mediodía, en Santiago de Chile, hubo un atentado con explosivos que dejó 5 heridos, un ciudadano venezolano de 36 años. Un ciudadano que dijo que se había ido a vivir a Chile desde Venezuela, buscando su propio destino. Todos buscamos construir una vida distinta, mejor, nuestros sueños. Pero la violencia es algo que está regresando a América Latina. ¿Usted cree que estamos en riesgo precisamente tratando de preservar el concepto de defendamos la humanidad misma? ¿Por qué se está regresando en algunos focos en América Latina a la violencia que creíamos que ya habíamos dejado atrás en la historia? Yo no diría que está regresando a América Latina solo, particularmente a América Latina. Yo creo que hay una exacerbación de la violencia en el mundo entero. Y junto a estos casos como el de Chile, basta mirar lo que está pasando en el Oriente Medio. ¿A qué punto se ha llegado hoy la humanidad en términos de violencia? Todo el desastre que está pasando en Afganistán, en Irak, en Libia, en la misma Siria, en el este europeo, en Ucrania, en tantos y tantos lugares del mundo donde hoy lo que se vive es una situación permanente de violencia y con la violencia la violación, por supuesto, de los derechos humanos básicos, principalmente el derecho a la vida. Ahora, en América Latina son movimientos que están respondiendo también en alguna manera a esas directrices internacionales de violencia que se están dando. Pues, ¿cree que son utilizados de alguna manera? En alguna manera son utilizados. ¿Y qué se puede ver desde esta Venezuela que también hoy está en una situación de muchos riesgos? Usted ha acompañado todo el proceso de Chávez desde su asunción. Bueno, hace mucho tiempo que viene trabajando por Latinoamérica en sí. ¿Cómo enfrenta, cuáles son los desafíos que tiene hoy Venezuela para poder reconciliarse con los sectores que se quejan en su país? Sí, Venezuela forma parte de esta lucha por el poder que se está dando en el mundo
entre una vieja sociedad, entre la sociedad capitalista, que está en crisis, una fuerte crisis está viviendo hoy el sistema capitalista, y las nuevas alternativas que intentan surgir para como una manera de encontrar un camino hacia la paz, hacia la justicia, hacia la solidaridad. En ese enfrentamiento entre lo viejo, como decía Gramsci, que no termina de morir, y lo nuevo que no termina de nacer, ahí quedan nuestros países, queda Venezuela, queda Bolivia, queda Ecuador, y todos aquellos países que están hoy ensayando una alternativa. Como tal, Venezuela ha sido objeto de los ataques más feroces de los que defienden esa vieja sociedad, sobre todo del Departamento de Estado norteamericano, que es quien traza las directrices para los grupos que hacen oposición en nuestros países. Y Venezuela tiene entonces que estarse defendiendo no solamente de estas fuerzas particulares que en Venezuela actúan a través de las élites tradicionales, de las burguesías nacionales, sino que también tiene que defenderse de las nuevas maneras como ese imperio actúa sobre nuestros países. ¿Y Maduro tiene la capacidad o el poder político para poder resolver esta situación? No diría solo Maduro, está un pueblo que está en lucha, un pueblo que acompañó al presidente Chávez durante todos sus años de lucha, de batalla por una patria libre, soberana, digna, sino que también este pueblo sigue acompañando a Maduro como heredero de Chávez, como el hijo de Chávez, vamos a decirlo así. No es solo un hombre el que lucha, es todo un pueblo que está consciente de los derechos que han logrado con este proceso revolucionario y que está dispuesto a defenderlo con la vida misma, si es posible. ¿Y qué costos tiene para el pueblo de Venezuela la convicción de defender esta política que tiene, de algún modo, la voluntad de alejarse de ese capitalismo salvaje? Bueno, el pueblo venezolano tiene dos opciones. O apoya a la oposición, con lo cual vendríamos a la situación previa a la revolución bolivariana, en la cual la renta petrolera era disfrutada solo por un 5% de la población y el pueblo condenado a pasar hambre, a pasar necesidades, a no tener casas, a no tener salud, a no tener educación, o continúa apoyando este proceso que le ha permitido elevar sus niveles de vida, que le ha permitido enviar sus hijos a la escuela, que le ha permitido tener un techo, una vivienda digna, que le permite tener salud, etc. Y ese costo, por supuesto, que es fuerte, es un costo porque es una lucha permanente día a día que hay que ir construyendo ese nuevo camino. ¿El potencial petrolero de Venezuela les está permitiendo desarrollar otros sectores de la economía nacional? Bueno, eso ha habido, digamos, es lo que se desea. Lo que se desea es que el petróleo sirva para desarrollar nuevas maneras de acumulación o nuevas maneras de desarrollar la economía. Al presente, la presencia del petróleo es tan fuerte que todos esos intentos de desarrollar modos alternativos ha quedado un poco rezagado ante la fuerte presencia pues, de la renta petrolera, porque es la principal riqueza, porque Venezuela es hoy la principal reserva de petróleo del mundo entero, y eso la pone en una posición de mucha apertura hacia el resto del mundo con respecto al petróleo. Pero lo ideal es que superemos lo más pronto posible ese rentismo petrolero y comencemos a producir otro tipo de renta de la tierra agrícola, renta de la industria misma, manufacturera nacional, etcétera. Recordamos que tenemos 1 minuto y medio para el cierre del programa, pero hay un tema que me interesa mucho no dejar de lado, y es su reivindicación sobre Francisco de Miranda, que es una figura emblemática de la cultura política latinoamericana. Recuerdo al televidente que Francisco de Miranda es el único latinoamericano cuyo nombre está grabado en el Arco del Triunfo en Francia. Ha sido el único latinoamericano que participó en la Revolución Francesa, en la Revolución de Estados Unidos, y fue uno de los impulsores de la Revolución independentista latinoamericana a partir de 1810. Pues sí, mi interés ha sido sobre todo reivindicar
la memoria de Miranda, que estaba como diluida, como perdida dentro de la gran conciencia colectiva. Miranda es un hombre que ha sido un poco como ignorado por parte de los americanos, de los nuestroamericanos, en este reconstruir la memoria histórica. Y siendo Miranda, como usted mismo lo acaba de decir, uno de los grandes constructores de la idea de la independencia de las colonias españolas en América. Miranda es el primero que se va a plantear un proyecto político de emancipación para todo el continente americano. Y se imaginaba que esa América libre, unida, que iba a ir desde el Mississippi hasta la Patagonia, llegaría a ocupar un día un lugar preponderante en el mundo. Entonces, una de las ideas fundamentales de mi trabajo ha sido rescatar este Miranda olvidado, rescatar sobre todo que es el padre de la idea de la unidad de América Latina y del Caribe. ¿Cómo se llama su último trabajo? Sobre Miranda, Sí. el libro más conocido, que es Francisco de Miranda, precursor de las independencias de América Latina. Ahí está. Miranda fue quien unió las figuras de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, de algún modo. De alguna manera tuvo relación con los tres y de alguna manera sembró en ellos lo que decía O'Higgins, la pasión patria. Muchísimas gracias, Carmen Bor, que es diputada nacional de Venezuela, filósofa, historiadora. Gracias por estar aquí en Política, Producción y Gracias a Trabajo, ustedes por la trayéndonos oportunidad. su visión de lo que es un país al que conocemos poco, lamentablemente. Y esto es lo que traemos a usted, porque lo que sucede en América Latina también tiene influencia en nuestro país y tiene influencia en lo que nos toca vivir día a día, que es la política, la producción y el trabajo.